Tenemos que tener ese espacio entre la vida de nosotros y la vida como religioso. Nunca escapa de ser esclavo de tu propia enganga. Esto ha traído consecuencias graves en los cesamientos en esta religión, trayendo grandes problemas, no solo para la persona que está cesado, sino para aquellos que están rodeados con él. Esto se refiere a, a los más allegados, que pueden ser sus hijos y puede ser su señora. Tenemos que tener cuidado de lo que estamos haciendo. Enredamos el cangri mazango en representación de todas esas fuerzas que unimos con las velas. Esto va a dar el poder en un solo espacio, sobre todo al enemigo al cual estamos enredando, mencionando su nombre 4 veces y pidiéndole a Endokin y a Centey Endokin y al propio Cubayende y al propio Sarabanda y al propio Siete Rayos y Sasi Sasi que se lo urie. Dice, carajo, dice, llévatelo, dice, yo manda, dice, carajo. Dice, yo voy a dar, dice, los mengas de los yo, dice, carajo. Dice, yo voy a dar un susu, dice, yo voy a dar unos memes. Dicen, úriatelo, dicen, carajo. Dice, en el mundo complicado que tiene el gangulero, utiliza y pone el nombre en un papel de traza. Esto le dicen en Cuba papel de cartucho, aquí es papel de bolsa amarillo, que es donde se amarran los nombres para ser quemado, o sea, el nombre del enemigo o la persona que le estamos haciendo el trabajo. Esto va a ser importante porque va a desprender cuando lo jala el cuerpo de esa persona y así va a transmitir dolores al cuerpo del enemigo. Ahora va a quemar ese nombre junto al cangri mazango donde ha sido enredada esta persona. Se llévatelo, dicen carajo. Dicen llévatelo, dicen yo manda, dicen carajo. Dicen cosas malas, dicen los bembeteros, dicen son los guarihuari, dicen carajo. Dice yo va, dicen como dicen aurear, dicen carajo, dicen cheche, dicen bacheche, dicen carajo. Dicen los indokin, dicen carajo, dicen los 9 uñas, dicen carajo. Dicen los 7 huesos, dicen carajo, dicen yo va, dicen Amanda, dicen Kisi, dicen Malongo, dicen Paqueuria, dicen los mundeles, dicen carajo. Dicen cuenda, dicen cheche, dicen carajo. Dicen los polla, dicen uria, dicen carajo. Ay, donde dice Marayo, parta crión, vale lo yo. Dice yo va a dar, dice unos memes. Dice yo va a dar un suso. Dice tú va, dicen no centea, dicen dokin, dicen tú varios, dicen cheche base, cheche carajo. Dicen un dokin, dicen ya carajo. Dice uria, lo dicen carajo porque yo manda. Dice, con 2 carabelas, dicen, yo viene y dicen ya ensarando, carajo. Dice, con Dios Kiriumba, dice, yo viene, dicen piango, piango, dicen de Campofinda, dicen de Cunalombo, dicen carajo. Dice, Uria te lo dicen los mundeles, dicen carajo.
Se los cheches dicen bacheche. Está quemando al enemigo, quemó su nombre y de esa manera va a estar el enemigo perjudicado todo el tiempo. Esto va a traer consecuencias graves también a los que viven con él. Por eso casi siempre los Munanzos Congo, donde viven personas, casi siempre todos están rayados. ¿Para qué? Para evitar cualquier corriente que se desvíe a otra persona y rompa por la parte más débil. Una enganga lo hace esclavo a usted, pensando usted que ellos son los esclavos tuyos, pero no. La enganga siempre te hace esclavo, constantemente transmitiéndote trabajos para que tú hagas. Hay que tener el espacio entre la vida común de uno y sobre todo lo que se rodea de la mayumba o la brujería. Eso siempre es importante, mantener separados esos dos espacios, porque todo el tiempo hay engangas que no dejan ni dormir a su dueño, transmitiéndole cosas para que haga, porque como ellos son espíritus materializados, ellos creen que están vivos, quieren estar todo el tiempo en esto de la brujería. Yo aclaro todo esto para que tengan una idea cómo es que trabaja, o si hay alguien que le está pasando o sucediendo esto que le estoy diciendo yo. Tenga cuidado donde usted se mete, tenga cuidado lo que usted está haciendo. Si usted no es un tata, estás en problemas si te pones a hacer brujería. Si usted no es palero, usted va a tener problemas si te pones a hacer esto. Así que mi recomendación es que entre por el camino correcto. Si usted quiere ser palero o si tiene esa letra de ser palero, vaya y busque un padrino que lo raye correctamente, ya que usted ha podido aprender sobre esta religión y va a poder entender más el camino que usted quiere tomar. Será un poco complicado en la vida común del palero, pero esta es la forma que tienen los mayumberos. Salam aleikum para todos los tatas, tataitas y ahí en que